acompañarnos en esta reunión del segundo sábado del mes. Nuestro grupo está registrado oficialmente en Italia, en San Giovanni, como grupo oficial Padre Pío. Cada charla mensual, estamos tratando de tener una charla mensual que tenga un tema importante de sanación y también de aprendizaje. Hoy he decidido compartirles un poquito de cómo sanar nuestra historia personal y familiar y cómo ser representantes de nuestra familia, porque hay una promesa bellísima del Señor en las Sagradas Escrituras. En el Éxodo, en el capítulo 20, dice: yo soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero tengo misericordia por 1000 generaciones en los que me aman y cumplen mis mandamientos. Qué bonito. Imagínate que trabajemos tan arduamente que esa bendición, ese es el mejor regalo y legado que podamos darle a nuestras futuras generaciones. 1000 años de bendición a estas futuras generaciones. Y esto vamos a aprender mucho, que podemos hacer muchísimo por nuestra familia. Si pudiera resumir sanando nuestra historia personal y familiar y ser representantes de nuestra familia, sería una sola palabra. Y con esto termino. La gracia, la vida de la gracia. La gracia de Dios, porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Podemos hacer todos los intentos, todos los esfuerzos, todo lo mejor que podamos, pero si el Señor no está con nosotros, en vano vamos a seguir el camino, porque muchas veces vamos a creer hacer el bien y vamos a caminar en nuestra propia voluntad. Y a veces, aunque sea bien y bueno lo que estamos pensando, no necesariamente es la voluntad de Dios lo que queremos. Entonces, siempre nuestra vida, nuestra historia personal y familiar tiene que estar rodeada por una vida de la gracia, y esto está la vida de la oración. Y si queremos una vida de la gracia, gracias a que ya renacimos en el agua, porque entiendo que la mayoría de las personas que estamos aquí hemos sido bautizadas, y el renacer en el Espíritu, ¿verdad? El sacramento de la reconciliación, donde nuestras vestiduras son lavadas y son blanqueadas por la sangre del Cordero. Si las personas entendieran la importancia de la confesión y lo que sucede allí, que es el propio Jesucristo que está allí presente, que creemos que está el sacerdote, pero está el propio Jesús escuchándonos, hablándonos, dándonos un consejo y perdonando. Yo diría, a veces pienso, me siento tan miserable cuando llego y me da hasta pena a veces hablarlo, pero veo a un sacerdote que es tan misericordioso y da un mensaje tan profundo, tan lleno de gracia y de paz, para luego dar una penitencia de una Ave María para perdonar tantos pecados tan graves. Qué maravilloso. Que tenemos que entender que allí la vida de la gracia vuelve, es decir, ese tesoro que vamos acumulando en el cielo, porque esto es otra cosa que siempre es una manera de responderle a nuestros hermanos separados, cristianos, protestantes, que siempre dicen: yo solamente el único mediador es Jesucristo. Ciertamente es así. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, el que dio la vida por nosotros. Pero yo le digo, en tu familia tú no tienes tíos, tías, hermanas, hermanos, y cada uno de ellos no tiene un papel o es importante en tu familia. Pues lo mismo en la vida de los santos, si leemos la palabra de Dios en el Apocalipsis, en el capítulo 8, ¿quiénes son esos santos que están presentando oraciones delante del trono de Dios? Y si nosotros estamos ganándonos un tesoro en este momento, en el cielo, imagínate el mismo Santo Padre Pío, por ejemplo, Santa Teresita decía: voy a hacer más ruido en el cielo. ¿Cómo ellos no van a repartir? Me imagino que cuando lleguen al paraíso, en esa felicidad, ahora reparte ese tesoro que has acumulado durante toda tu vida en la tierra, de sufrimiento, de dolor, de penas, de penitencias, todo lo que sufriste, ahora tienes un tesoro acumulado extra grande. ¿Y con quién va a querer ese santo compartirlo? ¿Con esos hijos y espirituales o aquellos que piden esa intercesión? Siempre va a estar, obviamente ya están ellos allí frente a la voluntad, unidos a la voluntad de Dios. Entonces, estos hermanos no entienden, no es solamente de que ellos tienen grandes regalos porque se lo ganaron en vida con sus dolores y sufrimientos, sino que también podemos imitar esas virtudes y aprender muchísimo de la vida de los santos, porque a ellos no se les hizo fácil. Hoy, por ejemplo, tenemos la reliquia de Santa Rita de Casia, pero antes de hablar de ella, te quiero hablar de una santa muy especial que también nació en Italia. Me
Italia. Están muchos santos, ¿verdad? La mayoría de nuestros santos italianos los bautizaban al día siguiente. Les digo, esto es clave para esa vida de la gracia, esa santidad tan extrema, tan grande, ¿verdad? Santa María Goretti, esta niña tan pequeña que está en la pobreza, que son muchos hermanos, que su padre muere por paludismo y ella apenas es una niña muy pequeña, que ella tiene que hacerse cargo de sus hermanos, pero la mamá y la familia rezaban el rosario todos los días y la misa, no faltaba la misa dominical. Esa vida de la gracia tiene que estar acompañada en nuestra vida por el rezo del Santo Rosario, porque con el Santo Rosario se ganan batallas. Y María si logró un vino, puede lograr tantas cosas extraordinarias en nuestra vida. Ella tiene un poder de intercesión. Obviamente ella tiene una gracia única y particular, es la Inmaculada Concepción, la Madre de Dios y de todos los hombres. Por supuesto, luego la Santísima Trinidad la tenemos a ella como abogada nuestra. Entonces ella conseguirá esas gracias que necesitamos en nuestra familia. Ella fue madre, ella fue esposa también, ella fue en la casita de Nazaret, ella también entiende sobre necesidades. Ella también perdió a su hijo en una muerte violenta en la cruz y ella entiende de dolores y de sufrimientos. Nadie puede decir que María no entiende de dolores y de sufrimientos. Entonces, Santa María Goretti, vemos a una santa que fue canonizada donde su mamá estaba presente y el asesino también estaba presente. Un hombre que luego se convirtió. Sabemos que Alessandro era su vecino, el papá de Santa María Goretti había tenido una relación con el papá de Alessandro porque estaban haciendo como esos negocios en ese momento, pero este era un hombre violento, él no era un hombre bueno y su hijo también tenía esta misma situación. Y vamos a dar cuenta de que cuando ella se encuentra sola, porque su mamá tiene que asumir el rol del papá cuando muere para poder seguir sustentando la casa, pues este muchacho se le insinuaba y quería tener una relación más allá con ella. Y ella, porque entendía que su mamá tenía que ir a trabajar y ser el sustento, cayó y no le dijo a la mamá pues la gravedad de lo que estaba sucediendo. Pero ella había recibido no solamente la primera comunión, sino la confirmación también. Ella recibió desde que la edad que tenía que recibirlo era como a los 11, 12, pero ella por su estudio del catecismo lo recibió antes de esto. Todo esto Dios la prepara, ¿no? Dios le da las gracias a través que recibimos un sacramento tan profundo, Dios da unas gracias muy particulares. Pues sabemos la historia de que este niño quiere abusar de ella, Alessandro, y ella pues resiste, dice esto es un pecado, vas a ir al infierno, y termina él ocasionándole 14 puñaladas. Por supuesto, ella es trasladada al hospital, pero tenía hasta los intestinos fuera, estaba ya muy crítica, pero sin embargo la operaron y la operaron sin anestesia. El sacerdote llega, el capellán, y ella tiene mucha sed, pero no le podían dar nada de agua porque ella estaba perdiendo mucha sangre y no se podía hacer. Y entonces el sacerdote le dice, Jesús tenía mucha sed en la cruz, ¿tú vas a ofrecer esto por los sufrimientos de los pecadores? Y ella dice sí, y de ahí no pidió más agua. Ella pudo estar consciente en la cirugía, pero no iba a sobrevivir. Pero sus palabras, el mismo sacerdote le dijo, ¿tú perdonas a tu agresor? Sí. No solamente le perdono, sino lo quiero conmigo en el paraíso. Y luego que ella muere, pues este muchacho fue puesto en la cárcel. Siempre dijo que fue ella la que se le insinuó, que fue ella la que quiso buscarle, pero él tuvo una sentencia de 30 años. Pero era un hombre agresivo y violento y no era nada bueno en la cárcel. El obispo un tiempo va a visitarlo como para ver si le busca hablar sobre la reconciliación y sobre el perdón de Dios, y eso le mueve el corazón y llora. Y en esos mismos días se le aparece María Goretti en una visión, en un sueño, donde ella trae esas 14 rosas o flores blancas, que es cada puñalada que le infligió. Y desde ahí él tuvo una conversión. Y no solamente se convierte, sino que empieza a tener una vida ejemplar, empieza a leer la Biblia, empieza a formarse en la religión, empieza a ser católico y empieza en su formación. Le dan 4 años antes para que salga por su buena conducta, y que es una de las primeras cosas que va a hacer, porque hay que considerar que esta señora
la mamá de María Goretti, no solamente pierde una hija, pierde a todos sus hijos, porque ella tiene que darlos en adopción una vez que María muere, porque ella no tiene con quién se los cuide y ella tiene que ir al campo a sustentarse y tiene que dar a todos sus hijos en adopción. Ella queda prácticamente sola. O sea, Alessandro no solamente le quitó a su hija, sino a todos sus hijos. Y hay que entender en el momento, un 24 de diciembre, que este hombre le toca la puerta a esta mujer, que es sola, y le dice: ¿sabes quién soy? Sí, vengo a pedirte perdón por lo que hice. Y ella le dice: si Dios te perdonó y mi hija te perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte? Y ese mismo día van a misa juntos, un 24 de diciembre, y comulgan juntos. Desde ahí él se convierte como un hijo para ella, vive con ella, y luego él tiene también parte como que de la tercera orden de los frailes capuchinos y trabaja en un convento. Incluso hoy en día hay un proceso de canonización, de beatificación, no sé si saben y conocen de este caso. Quiero hablarte de ella, ¿por qué? Porque es muy importante para sanar nuestra historia personal, el perdón. No puede haber rencores, no puede haber falta de perdón. Si queremos ser representantes de nuestra familia y sanar nuestra historia personal, tiene que ver mucho con sanar heridas. Yo como médico puedo decirte, en mis años de experiencia, que son más de 25 años, puedo ver la relación entre el alma y el cuerpo, no los puedes separar. Y muchas veces me pasa, tengo una persona con la presión descontrolada, trato como médico, lo primero, los médicos, darte medicamentos, te veo unos 2 o 3 días, la presión sigue alta, me pongo a hablar con la persona, problemas familiares. Empezamos a hablar, oramos un poquito, la presión baja. Es decir, todo está relacionado. Los 5 consejos del Padre Pío son primordiales para la vida de la gracia y la sanación de nuestra historia personal. La Eucaristía diaria, la confesión semanal, la lectura de un libro de nuestra iglesia, de un santo católico, hacer oración mínimo 2 veces al día, y en la noche un profundo examen de conciencia. Si nosotros visitamos al amor de los amores, que es el médico divino, si queremos sanar nuestra historia personal, tenemos que ir muchas veces a ver al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos creó, nos conoce y Él sabe dónde está nuestro dolor y nuestra herida y en qué momento nos fracturamos. Puede haber sido desde el momento que estamos en el vientre materno, que somos como esponjitas, que todo lo absorbemos, en los primeros años de vida. Pero esto lo va a ir revelando es el Espíritu Santo. En la medida que vayamos visitando al Señor, que vayamos pasando tiempo con el amado, que vayamos haciendo una historia, una sanación de nuestra historia personal, asistiendo más en la vida de la gracia, pues el Espíritu Santo va obrando y va ayudando a sanar. ¿Y por qué es importante sanar esta historia personal y familiar? ¿Cómo vamos a ser representantes de nuestra familia y reparar y orar por ellos si no estamos en vida de la gracia o pues tenemos resentimientos, rencores o falta de perdón? Esto es importante que nosotros lo conozcamos. Nuestra casa, yo he dado unas charlas que dije que somos sacerdotes del Altísimo, profetas y reyes, y es muy importante que nuestra casa también sea como un templo, un santuario. Es como que cuando yo entre a tu casa no encuentre cuadros sugestivos o cosas que no tengan que ver. Imagínate que tu casa es el paraíso y que los santos visitan tu casa. Pues tu casa no puede tener objetos fuera de nuestra práctica o de nuestra religión. ¿Por qué? Porque hay mucha contaminación y hay muchas personas que consagran todos estos objetos al mal. Si no, pregúntale al padre Carlos Martín. ¿Por qué tengo este libro aquí? A mí me gusta leer mucho y meterme donde no me llaman. ¿Por qué? Porque como médico hay muchas cosas y muchas veces que he tenido que decirle a la persona: sabes que lo tuyo es espiritual. Todos tus estudios, todos tus laboratorios, todo está bien. Lo tuyo es una batalla espiritual. Y ahora las puertas del enemigo se le abren, sea que tengamos objetos contaminados en nuestra casa, o que haya rencor, o que haya falta de perdón, o que estemos en pecado mortal, porque el exorcista es claro. Y si estos videos están en YouTube, son de verdad que es ver como una película de terror, escucharlos, porque hay una dramatización con actores y de verdad es un poquito fuerte. No es para personas susceptibles o personas que piensan que en la noche no pueden dormir, no. Pero a mí me costó al principio pedir ayuda a mi ángel para escucharlos. ¿Por qué? Porque hay muchas enseñanzas. Yo
Yo después que he leído el libro, porque también lo leí gracias a Julieta que me lo regaló, y he visto muchas de estas carpetas del exorcista, todo se repite. Puede estar el exorcista 2 o 3 años haciendo un exorcismo, pero si esa persona, el demonio está allí porque tiene una herida, porque no ha perdonado a su padre biológico por algo que le hizo, el demonio no se va a ir. Y el demonio es algo que en el mundo espiritual tenemos que entender que hay reglas. Y es ahí cuando vamos a entender cómo, cuando está la lectura en Mateo sobre esa puerta que está abierta, que si tú limpias esa casa y dejas esa puerta abierta, es decir, si tienes una vida de la gracia y dejas esa puerta abierta, 12 espíritus peores, el mismo Jesús dijo, pueden venir hasta 12 o 7 espíritus peores que ese que estaba al principio. ¿Por qué? Porque lo ves en los exorcismos. Hasta que la persona no renuncia al mal o no sana o no le dice ya no tengo una relación contigo, no se puede terminar el exorcismo. El sacerdote puede hacer todas las oraciones, pueden hacer todas las liberaciones, todo, pero si la persona no es la misma que renuncia o perdona a la persona, el exorcismo no se acaba. Entonces es por eso que es importante, se recuerdan el sábado santo, que hacemos renuncias y hacemos renovar, pues, y en los bautizos, hace poco estaba casualmente en un bautizo que estaba sucediendo allí cuando estaba en misa, que se renuncia al mal y se renueva. Esto es muy importante. En el sanar nuestra historia personal es muy fácil, es un resumen muy sencillo, la vida de la gracia, los 5 consejos del Padre Pío y hacer una buena confesión. Porque si hace 20 años yo fui, me leí las cartas y hice tarot, esto es abominable a los ojos de Dios, quizás hace 20 años no lo sabía, ahora lo sé, pero es algo que no puedo, me da pena confesarlo. Si no lo confiesas, eso es una puerta que el demonio tiene para seguir y estar allí haciéndote daño. ¿Por qué? Porque es algo que es un pecado grave. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es decir, nosotros los católicos no debemos practicar cosas fuera de ni la nueva era, ni cosas de estas geologías falsas que hay, ni tener objetos como la mano de Fátima o el ojo turco, ese tipo de cosas, el elefante o las cosas de la suerte, todo ese tipo de cosas pueden traer que le damos una entrada al mal en nuestro hogar. Entonces, estas carpetas de exorcismo encontramos esa realidad que hay que hacer renuncias. Entonces, les estaba hablando de Santa María Goretti. Para sanar nuestra historia personal, de seguro va a tener que haber mucho perdón. Y también tiene que haber mucha aceptación. Me estoy sonriendo porque en estos días encontré una película que es figurada, porque eso no es así. Es más, decía, Señor, estoy pecando por estar viéndola, perdóname, pero es que algo me dice que tengo que verla. Porque era cuando alguien muere, lo que sucede después, era sentido figurado, porque es sentido figurado, porque supuestamente llegabas y tenías a una persona que era como el sponsor, alguien que te iba a decir hacia dónde ibas a ir. Pero el resumen es que es una pareja que está discutiendo, son personas mayores y de repente él muere y ella muere un poco tiempo después, pero cuando él muere le dicen que él tiene que escoger hacia dónde va, porque de allí es como un aeropuerto donde tú tienes que ir toda tu eternidad, lo vas a pasar allí. Pero él está ya en el camino para irse a esa eternidad y se encuentra que ve venir a la esposa que también muere. Entonces él se encuentra con ella y él es el hombre más feliz, ahora voy a pasar mi eternidad contigo, y ella sí, pero en eso el esposo le dice, mira, quiero que mires algo. Y ella mira ya y resulta que ella se había casado, este era el segundo esposo, estaba el primero. Y viene el primero bien good looking, bien apuesto, bien modelo, y ella... y el otro era bien desastroso, y vestido siempre casual, siempre te estaban discutiendo, el loquito. Y ella ve ese hombre perfecto que viene, ella se había casado la primera vez, le doy gracias al Señor que no nos podemos, si las personas que se han casado, imagínate, 2 o 3 después se encuentran con los 7 esposos, sentido figurado, ¿no? Pero ella se queda totalmente en shock. El primer esposo aparece, había muerto en la guerra, pero este era el hombre perfecto, el hombre que soñamos, el modelo perfecto, rostro perfecto, cuerpo perfecto,
ropa planchada, todo fit. Y ella... Entonces le dicen, ajá, ¿con quién vas a pasar la eternidad? Con una de ellas. No sabía qué hacer, entonces hicieron algo para que ella tuviera un tiempito para poder decidir. Y ellos entre ellos peleándose, entre ellos dos peleándose por ella. Pero el casual, el que se vestía casual, que era loquito, se da cuenta que ella como que tiene una pena con él y quiere estar con el otro, porque no tuvo un matrimonio muy corto con el otro. Entonces él mismo va y la busca y le dice, ¿sabes qué? Yo renuncio a ti toda la eternidad. Tú quieres estar con él, porque es que se le notaba a ella, quería vivir esa intensidad, el matrimonio que fue muy corto. Y ella, ¿de veras tú vas a hacer eso? Sí. Bueno, resulta que ella se va toda la eternidad. Resulta que si tú te metías en eso para irte toda la eternidad con la otra persona, no podías regresar porque el castigo era el infierno. Ella se va con pero él se queda trabajando en ese limbo. Él no decide irse a otra eternidad, sino que se quiere quedar ahí como servidor, vamos a decirlo así. Ella llega con este hombre a este paraíso. Ese hombre tiene una casa en las montañas, todo perfecto, la cabaña perfecta, enamorado, todo el paisaje espectacular, el hombre siempre bien vestido, bonito, o sea, todo era lo soñado. La primera semana estaba feliz, pero después empieza a pensar en el loquito. Entonces en ese lugar había como unas películas, tú podías entrar ahí y era como un cine, donde tú veías toda tu vida pasada. Y ella solo mantenía viviendo los recuerdos de su vida con el otro, con sus hijos, todo lo que peleaban, y el muchacho del cine le decía, hey, no te conviene estar haciendo esto, no vengas más, porque eso ya tú cerraste, estás toda la eternidad con él. El otro se da cuenta que ella quiere regresar. Dice, pero es que vas a ir al infierno. No, pero es que yo busco una manera. Bueno, se supone que cuando están en el cine eso, una manera que ella empieza a ir a través de los recuerdos y puede llegar a ese lugar y se encuentra con su loquito y se va. Este loquito le gustaba las organizaciones haciendo oral y para allá se fue con ella a vivir toda una eternidad. O sea, nada espectacular, o sea, nada, toda una vida cotidiana. Entonces yo me reía porque muchas veces nosotros somos así. Tenemos muchos ideales en la cabeza, hasta con nuestra propia familia. Quisiera que esta persona fuera así, o esta persona fuera allá, y nos falta a veces hasta el agradecimiento. Es decir, nuestra familia, yo digo, a veces queremos con nuestras parejas, nuestro esposo, nuestra esposa, y pensamos quizás a lo mejor no fue la decisión. Dios siempre permite todo para el mayor bien, y siempre debemos valorar y apreciar todo lo que tenemos, porque ella tuvo un momento, pero luego se da cuenta de toda la belleza de la historia diaria, de su matrimonio, de sus hijos, de su familia. Y es por eso que aprendamos en nuestra historia familiar el valor de la familia, las raíces, y él, siendo representantes de nuestra familia, como nosotros podemos también sanar a nuestra familia. Y aquí quiero hablarte un poquito sobre las revelaciones de Jesús a Santa Brígida. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra del Éxodo que dice que puede castigar la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación? Jesús le da muchos ejemplos a esta santa, pero voy a tomar muy poquitos por el tiempo. Vamos a suponer un hombre que está casado por la iglesia con su esposa, pero este hombre está pensando en cometer adulterio y llega a la cita con esta persona, pero en el momento que va a cometer este pecado, se arrepiente, se regresa a su casa, pasa toda la noche en un examen de conciencia, le pide perdón a Dios, al día siguiente va y se confiesa y le pide perdón a Dios. Dios le perdona por haber tenido ese acto heroico de no haber caído en un pecado mortal y de haberte arrepentido sinceramente. Dios le dará que a sus hijos y a los hijos de sus hijos una fidelidad hermosa en sus parejas. El problema es cuando la familia y nuestros antepasados no han vivido la vida de la gracia. Se le ha abierto las puertas, lo que estábamos hablando, al mal. Y ellos, el demonio, es muy astuto y le gusta reclamar. Y también tiene paciencia y le gusta esperar. Él puede hacer daño en esa generación o en las generaciones futuras.
tiene permiso, ¿por qué? Por la vida de pecado, porque no hay una vida de la gracia, porque la gente vive la vida a su manera, van a misa si quieren, no se confiesan, y en el núcleo familiar no se reza, no se siguen los mandamientos de la ley de Dios, y estos demonios están entrando constantemente y ellos son muy astutos y ágiles, y ellos van a saber cómo envolver a los hijos y a los hijos de los hijos y hacerlos caer en múltiples pecados. Entonces, vamos a dar el ejemplo de este hombre. O sea, Dios le promete a este hombre que se arrepintió, Dios dará esa bendición de fidelidad en los matrimonios, tanto a esos hijos que tienen en ese momento como a los hijos de los hijos. Qué bonito, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver el segundo, el que comete el adulterio. Este hombre que comete el adulterio tiene una relación con esta otra persona, está casado por la iglesia y no dice nada. Entonces Jesús le muestra cómo la consecuencia de ese adulterio la van a pagar, tanto si esta persona no se arrepiente y no le pide perdón a Dios, que no lo hizo. Entonces Jesús le muestra el que no lo hace, qué pasa a futuras. Pues la esposa vive con un dolor, como hay algo en su interior que pasa, que no entiende, pero hay algo que en su matrimonio no sabe explicar, pero tiene un dolor que no sabe cómo manejarlo. Los hijos, uno de los hijos va a vivir la infidelidad a futuras, es decir, estos demonios van a seguir con la puerta abierta y van a seguir allí haciendo que él también sea un adúltero. Y las hijas, por ejemplo, no necesariamente el cobro de la factura de este pecado tan grave puede traer, por ejemplo, la ruina económica o las situaciones económicas en una de las hijas y en otra una situación de enfermedad. Y esto puede pasar a los hijos de los hijos. Entonces imagínate eso. Entonces, ¿cómo sanamos nuestra historia familiar? Con el cuento del loquito de la eternidad. Valorar nuestra familia. Todos son importantes. Quizás no nos llevamos bien con algunos miembros de la familia o que es dificultoso, pero Dios nos ha dado la familia y cada miembro de la familia de que debemos apreciar y valorar. Pero es importante mirar nuestra historia familiar. Por ejemplo, si hay en nuestros antepasados, yo veo, por ejemplo, una persona que dice, mi hijo murió en un accidente de tránsito, mi papá murió en un accidente de tránsito, mi otro familiar murió en un accidente de tránsito. Hay múltiples accidentes de tránsito en una familia, hay algo aquí que no está bien. Hay algo aquí que hay que hablarlo con un sacerdote y buscar, porque si hay alguna entrega de alguien en el pasado que ha hecho una no bendición a las futuras generaciones, puede haber un reclamo y el demonio puede tener un permiso. Por eso es muy importante mirar a nuestro alrededor. No todo necesita un exorcismo, no. Pero sí, siempre es bueno el consejo de un sacerdote para poder valorar y apreciar este tipo de cosas. Yo sé que esto es un poquito difícil a veces, pero es importante entenderlo porque depende de nosotros, de nuestras renuncias, cómo puede ser el futuro y la bendición de las próximas 1000 generaciones. Es decir, voy a poner otro ejemplo. Hace poco vi las noticias de una persona en Colombia de que su padre la había abandonado desde que nació y no sabía nada de él toda la vida. De repente ahora ella es adulta, tiene 35 años y el padre aparece. El padre aparece demandándola en la corte para que lo mantenga. Y entonces ella tiene que mantenerlo y después no le pareció mucho lo que recibía y la volvió a demandar porque quiere el 20% de su sueldo. Tú dices, esta persona tiene dos caminos. O ser como ¿qué haría una persona santa? O llenarse de rencor, de rabia y luchar en los tribunales y demostrar que este padre no estuvo presente y decir no te voy a mantener. O vamos a suponer que esta persona es una persona católica practicante que vive la vida de la gracia. Es decir, me duele, claro que me duele. Tengo rencor, claro que tengo rencor. Tengo odio, tengo rencor, me está pasando esto, pero no voy a dejar que esto me consuma. Voy a trabajarlo, me voy a ir al Santísimo, voy a llorar con el Señor. Voy a pedir la gracia, voy a pedir el consejo del Señor, voy a ir al sacerdote que me ayude, voy a pedir a personas amigas que oren por mí y voy a tomar esto que me está pasando como una ofrenda a Dios para reparar mis pecados o reparar las consecuencias de mis pecados.
Es decir, cada cosa que nos pasa puede ser una flor que le podemos ofrecer al Señor de reparación. Es decir, todo aquello que nos sucede, que no nos parece bien, por ejemplo, una persona, por ejemplo, padre o madre que maltratan a sus hijos o tratan verbalmente mal a sus hijos. Vamos a suponer a esta persona que está en la vida de la raza, es decir, voy a rezar por la salvación, por ejemplo, esta beata Laura Acuña, que no le gustaba la vida que llevaba su madre, y ella ofrece su vida a Dios por la conversión y la salvación de su mamá. Entonces nosotros podemos hacer mucho, es decir, yo no digo que no somos ángeles y estamos hechos de carne y hueso, pero al mal le vamos a ver el bien que podemos hacer. Me está pasando esto, no puedo escapar de esto, estoy con Jesús en la cruz, no me puedo zafar, como esta mujer dirá, no me puedo zafar porque tengo que mantenerlo, porque la corte dijo que sí, yo tengo que mantenerlo. Un padre que no estuvo presente, esto me da rabia, pero lo ofrezco unido a los méritos infinitos de ese sufrimiento de Jesús. ¿Por qué lo vas a ofrecer? Por las almas del purgatorio. ¿Por qué lo vas a ofrecer? Por reparar tus pecados. Porque ciertamente al principio de la charla hablamos de que nos confesamos y vuelve la vida a la gracia. Pero tenemos pecados que reparar. Miren el caso de María Magdalena. María Magdalena reparó mucho de sus pecados allí frente a la cruz. Porque quien vive la pasión de Cristo, ella acompañó a Jesús en la cruz, ella reparó muchos pecados. No, muchas veces se habla que María Magdalena, que Jesús le expulsó 7 espíritus, los 7 espíritus, pero si veamos, hace poco estuvo con nosotros William Sandoval y estuve escuchando varios videos, incluso lo busqué para aprendérmelo de María Magdalena, que Jesús le expulsa estos 7 espíritus, ¿verdad? Estos 7 espíritus, no era que María Magdalena era una prostituta, vamos a decirlo, sino que era una mujer hermosa. Este muchacho me da risa, como dice William. Ella sería la típica mujer de hoy en día del botox, de la belleza, de las uñas, del peinado largo. Tú sabes, esas mujeres exóticas que les gusta llamar la atención, porque ella le gustaba eso. Ana Catalina Emmerich la demuestra como esa mujer que quería ser seductora, que todo el mundo tenía que ver su belleza, y ella era hermana de Lázaro y tenía dinero. O sea, ella tenía dinero y belleza. Jesús le expulsa 7 espíritus. Cada uno de nosotros tiene una guerra con los 7 pecados capitales. No me van a decir que no. Sí. Bueno, esos 7 espíritus que Jesús le expulsó a ellos son esos 7 pecados capitales. Y ella, luego que muere Jesús, ella se va a unas cuevas para vivir una vida de penitencia, de oración y de reparación, porque sabía que había pecado mucho y que no había reparado lo suficiente para encontrarse de nuevo con su Señor. Es decir, nosotros tenemos que entender que a veces las cosas que nos pasan, yo le contaba, creo que por Zoom, que tuvimos una reunión con el padre de John, que Jesús fue muy amable conmigo, porque en una de esas me fui al Santísimo y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo con esta situación? ¿Por qué? Porque a veces me pongo intensa, ¿verdad? Nos podemos poner ya, Señor, ya explícame, porque sí. Y el Señor fue muy amable y me dijo que yo no había reparado lo suficiente mis pecados. Hay veces que estamos en una situación que no salimos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba abajo, no tenemos un aire, porque no hemos reparado suficiente los pecados y tampoco no hacemos oración. Entonces es muy importante que tengamos una vida de reparación y de oración. Pensamos que porque ya salimos del confesionario y ya el sacerdote nos dijo un Padre Nuestro de María, ya todo volvió. No, hay que reparar, porque a Dios le dolió grandemente, herimos profundamente el pecado hirió profundamente a un Dios de misericordia. Nosotros creemos que ya. Entonces nos indignamos y nos ponemos bravos con Dios cuando algo malo nos pasa, cuando nos pasa algo, que nos roban dinero, nos hacen algo, vienen una ofrenda y nos enojamos grandemente y se nos olvida lo que hemos hecho anteriormente, y que el Señor permite muchas de estas cosas para que nosotros podamos reparar. Unos minutos más. Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia, también italiana, era única hija. Ella es la única hija y sus padres quieren casarla con un hombre, Paolo, este hombre violento. Y quiero hablarte de ella porque esto nos va a ayudar a nosotros a sanar también nuestra historia personal y familiar.
ella se casa con este hombre, era un hombre asesino y violento, agresor. Ella tiene gemelos con él. Luego de muchos años de matrimonio, él se convierte, pero él es asesinado, deuda de sangre, es decir, él era un asesino, él también es asesinado. Y sus hijos quieren cobrar revancha, porque ese era el tiempo para eso, en eso se decían, ahora tú tienes que cobrar revancha por la muerte de tu padre. Y ella reza a Dios y pues los hijos mueren en una pandemia. Ella tiene 18 años de matrimonio, ella luego que ya no tiene esposo o hijos quiere entrar al monasterio de Santa María Magdalena. Sus santos patrones eran San Agustín, San Nicolás de Tolentino y Juan Bautista, pero ella es rechazada porque ella fue casada y también dentro del monasterio viven personas que fueron los asesinos, la familia del que asesinó a su esposo. Entonces le decía a la monjita, va a haber un problema, ustedes se van. Entonces ella dice, no, yo voy a trabajar por la reconciliación de la familia. Entonces ella ayuda, y incluso a esta persona que asesina a su esposo, ella lo ayuda, incluso lo cuida durante una enfermedad. Ella es aceptada en el convento y 40 años ella está rezando por el alma de su esposo y de sus hijos. Y esto es importante, la misma Virgen, hace poco hubo una novena, ¿verdad? Una novena de la paz. La Virgen en el segundo día, o en el tercero, dijo que rezáramos por las generaciones maternas y paternas. Ella no dijo recen por los que recién fallecieron, generaciones maternas y paternas, y esto es importante entenderlo. Si somos representantes de nuestra familia, tenemos que rezar. Yo empecé a rezar por las generaciones, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ya voy por las 14 generaciones maternas y paternas, porque me parece que tengo muchos seres queridos en el purgatorio, y esto es un representante. Si tú quieres ser un representante de tu familia, tú no puedes olvidar el que ya no está y que está pagándole una deuda a la justicia divina. He tenido reconfirmaciones, he tenido sueños donde sé que lo que estoy haciendo está ayudando a estas almas. Lo que más va a ayudar es la misa, ofrecer las misas, pero también puede haber pequeños sacrificios. No voy a tomar agua de 2 a 4 de la tarde, lo voy a ofrecer por las generaciones maternas de mi madre, por ejemplo. Puede haber esta noche no voy a cenar y eso lo voy a ofrecer por las generaciones maternas o por mi abuelito. Siempre debemos tener presente a nuestra familia, aquellos que ya no están con nosotros. La misma Virgen lo recordó, que debemos rezar por nuestras generaciones maternas y paternas en esta novena a la Virgen de la Paz. Y ella también dijo algo que comparto con esto que estoy diciendo. Ella dijo, si están haciendo el ayuno, la oración que yo estoy pidiendo, no se arrepentirán ni siquiera ni ustedes ni los hijos de sus hijos. Ajá, ¿qué quiere decir eso? La bendición de hasta la tercera y cuarta generación. Esa, nosotros somos los responsables, mamá y papá. Si ustedes son católicos y no viven la vida de la gracia, no se reza el rosario, no van a misa, no se confiesan y están envueltos en el mundo, pues todos estos espíritus van a estar entrando, y esos espíritus son los que van a estar envolviendo a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y pueden hacer que se cometan o se repitan múltiples cosas en nuestras generaciones, porque no ha habido nadie que lleve la vida de la gracia. Todo es la vida de la gracia. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a suponer, yo digo, me voy a poner a estudiar mi historial y resulta que encontré que mi abuelo hizo la fortuna que tiene. Espérense, no estoy hablando de mi abuelo, pero estoy dando un ejemplo. Voy a hablar de esta muchacha mejor, porque mi mamá está viendo el programa. ¿Verdad? Voy a hablar de esta muchacha que tiene mucho enojo porque su papá está pidiendo, ¿verdad?, que lo mantenga toda la vida ahora, porque él estaba desaparecido y ahora aparece para que lo mantenga. Y ella se da cuenta que ahora se encuentra que esa historia familiar de este padre, su abuelo era un ladrón y su bisabuelo era un asesino, y se encuentra que este padre que está pidiendo una manutención era adúltero y tuvo muchas mujeres y era lujurioso. Entonces imagínate ella, qué rabia, aparte de que esa es la herencia que le está dando a ese padre, a esa hija, porque eso es una herencia. Si tú no cierras la puerta, y por eso tú tienes que hacer renuncias. Me enteré que esto es, entonces ella, vamos a suponer que esta es la católica practicante, no es una lorenita que anda por ahí que practica, que ya aprendió esto. Te dice, ok, Señor,
Yo honro a mi familia, honro a mi padre. Ciertamente este padre no estuvo presente en mi vida. No sé por qué me está pasando esto. Me duele, tengo una herida, me duele grandemente, Señor, pero te lo entrego y este dolor que tengo lo uno a tu cruz para reparar las consecuencias de todo mi pecado, por ejemplo, o para las almas del purgatorio y generaciones maternas. Ahora, yo quiero hacer algo, quiero renunciar a esa herencia, porque así que heredas los ojitos azules, también vas a heredar todas estas cosas que vienen de él, ¿verdad? Yo voy a renunciar a todo el mal. Yo renuncio de ese legado a todos los adulterios, a los espíritus de lujuria, a los espíritus de mal, a los espíritus de mentira, a los espíritus de aprovechamiento. O sea, tú empiezas a ver todos estos espíritus, yo no tengo nada que ver con ellos. Eso es lo que yo quiero traerte. Eso es, yo le digo, Padre Carlos, yo necesito hablar con usted. Porque, ¿por qué no sientan a esta persona que tienen 2, 3, 4, 5 años haciendo el exorcismo y ven dónde está la puerta que se abrió en esa herida? Porque pasan mucho sufrimiento hasta que llega el momento que encuentran entonces que era una herida paterna o una herida, o una vez que se leyeron las cartas, porque no tienen como, ok, esa persona dice, vamos a sentarnos. ¿Tú alguna vez has practicado brujería? ¿Alguna vez tienes algún rencor con alguien? Porque pasan por tanto para al final entonces encontrarse que era una herida, una falta de rencor. Entonces tenemos que decir, yo renuncio a todos esos espíritus. Ahora, Jesús, ¿qué hizo con los espíritus? Lo mandó a los cerdos, ¿verdad? Tú no puedes decir, yo renuncio, ay, ¿qué pasa? Esos espíritus hay que dar una orden. Tú eres un sacerdote por el bautizo. Estos espíritus yo los mando a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No tengo nada que ver con él. Doy gracias por el Padre que tengo, le doy gracias a Dios porque no puedo, o sea, es algo que no puedo cambiar. Dios tiene un propósito, a lo mejor el propósito de mi santificación, pero yo toda esta herencia, esto es lujuria, adulterio, mentira, robo, extorsión, aborto, a los pies de tu cruz. No tengo nada que ver con esos espíritus. Porque en mi casa, mi esposo, mi hija, yo, mi familia servimos al Señor. Es decir, hay que renunciar y entonces cuando tú renuncias dices, ahora yo renuevo mi fe. O sea, el demonio decir, ajá, ¿por qué tú renuncias? Ah, ¿por qué? Porque yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en la iglesia. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hacemos cuando ese sábado santo estamos en la vigilia. Y no es nada complicado. Nosotros somos sacerdotes. Si estamos en la vida de la gracia, el demonio obedece. Dice, yo renuncio y renuevo. Y yo te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque yo he ayudado a varias personas y me doy cuenta que no es que es una fórmula mágica, pero son matemáticas y sí funciona. Si funciona, al final del exorcismo el demonio se va. Y si funciona, cuando yo le he dicho a las personas, renuncia a esa herencia. Y funciona, y hay cambios en la familia, ¿por qué no va? Si es algo que tú y yo podemos hacer. Entonces, ella, Santa Rita, trabajó en la reconciliación, en el perdón, y logró esa reconciliación en esa familia y se acabó las dos familias poderosas que gobernaban Casia, entre discusiones y pleitos. Ella trajo la paz a Casia. Y ella, 40 años después que era monja, no fue al año que ella entró al convento, 40 años después, ella en un Viernes Santo estaba meditando la pasión del Señor y quiso ser parte de los sufrimientos del Señor y el Señor le dio traspasó su frente con una corona de espinas. Mientras vivía, lo que salía de ahí olía mal, pero cuando ella murió era un olor a rosas. ¿Por qué las rosas están relacionadas con Santa Rita? Cuando ella era ya a punto de morir, fue a visitarle a una familia y le dijo, tenemos esta persona enferma, y ella le dijo, ve a la casa y tráeme una rosa del huerto. Estamos en enero, febrero, o sea, es frío, ahí no hay ninguna rosa, ve y búscala. Y se asombró la persona que cuando llegó había una rosa en el huerto y se la llevó. Por eso es la relación de ella con las rosas. Entonces, les decía que ella rezó 40 años por su esposo y por sus hijos para que alcanzaran el cielo. Y donde ellos fueron enterrados, renació un jardín espectacular. Entonces ella entendió que esa era la respuesta de Dios de que ya estaban en el paraíso. Es decir, no debemos, para sanar nuestra historia familiar, estudiar nuestro árbol familiar para identificar patrones de conducta que se repiten. Porque a veces son patrones de conducta. El alcohólico, que el hijo ve al padre alcohólico y lo imita.
Y después el otro y lo imita. Entonces, tú vienes aquella, dice, no, yo renuncio al alcoholismo, a todos esos espíritus de alcoholismo, mis hijos ni yo tenemos nada que ver con eso, a los pies de la cruz del Señor, yo renuncio a ellos, no tengo nada que ver porque yo soy hija de Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, yo he venido practicando esto hace mucho tiempo y sí hay que hacerlo. ¿Cómo vivieron nuestros padres y abuelos? Estábamos hablando de esta persona, la vida de la gracia, es decir, ese sufrimiento, esa situación que está pasando, ofrécela, porque a veces no la vas a poder cambiar, pero si tú la ofreces, y si la ofreces sola no tiene ningún mérito, hay que ofrecerla unida a la pasión y muerte de Jesús, tiene un mérito incalculable frente a los ojos de Dios. Es decir, a veces decimos, pero ¿por qué Dios permite sufrimiento en mi vida? ¿Por qué? Lo vamos a saber todo cuando estemos cara a cara con Él, pero hay que sacarle esa situación de este sufrimiento. Dios siempre tiene un mayor bien, aunque no lo podamos ver, pero hay que ofrecer, ser almas que ofrecen y no olvidar que siempre debemos dar gracias por nuestra familia, pedir perdón por los pecados. Vamos a suponer que esta persona, aparte que tiene que mantener a ese papá, y después el papá la remandó otra vez 20% del sueldo, o sea, más rabia va a tener, pero es una Lorenita que empezó a decir, no, yo renuncio tal, lo voy a ofrecer y voy a hacer por mi padre, voy a rezar y voy a ofrecer todo esto que me está haciendo por la misma conversión de él y la salvación. A veces Dios te ha dado ese padre o esa madre o esa persona en tu familia que de verdad es dificultosa porque quiere encomendarte esa alma para su salvación, para que tú la salves, que a pesar de ese sufrimiento, de ese tormento, dolor, eso que te esté causando, Dios lo va a tomar para la salvación de esa alma. Una vez una hija a Padre Pío le dijo, Padre Pío, ¿por qué yo tengo ya 30 años sufriendo lo mismo, el mismo dolor en el cuerpo horrible, no me puedo mover? Padre Pío la miró con mucha compasión, le dijo, hija, te faltan 2 años más. Dios te ha tomado como esa víctima de amor para la salvación de toda tu familia. Gracias a ese sufrimiento tuyo, todos tus hermanos, tu familia se va a salvar. Imagínate. Ahora, ¿Dios la tomó así? No, de seguro ella, en una de las oraciones que ella tuvo, se ofreció. ¿Verdad? Ella ofreció, ella ofreció. Hay veces que hay personas que me dicen, reza para que ocurra un milagro para esta persona que vuelva a la vida, que está... Pero a veces yo veo que en la oración veo que esa persona ya se ofreció a Dios, ya dijo, Señor, llévame a mí por la salvación o por la sanación de esta persona. Entonces ya hay una entrega y Dios la aceptó. Por ejemplo, nuestro santo José Gregorio Hernández murió en un accidente de tránsito, ustedes lo saben, San Gregorio Hernández. Pero él había hecho un ofrecimiento, su vida para que se acabara la guerra mundial. Se acaba la guerra mundial y eres atropellado. O sea, tú le haces una promesa al Señor, tú le entregas al Señor, de seguro esta hija de Padre Pío había hecho de alguna manera en su oración una entrega, porque había visto la conducta de toda su familia y pues Dios le infligió ese dolor durante todos esos años para ahora ese dolor de ella va a dar frutos y va a dar flores, porque va a ser la salvación de toda la familia. Y con esto pues termino. Me fui, ¿verdad? Mucho tiempo. No. Pero creo que era necesario, recordemos, como comencé, termino la vida de la gracia. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansa los obreros. El sacramento de la reconciliación es medicina para el alma. El Santísimo ve, porque no podemos ser representantes de nuestra familia, reparar. Si tú, vamos a suponer que esta persona que aparte que estaba manteniendo a su papá, que ya debe tener trabajando en una sanación de decir yo, y se enteró que su abuelo robaba, que soy yo, Señor, yo voy a hacer esta caridad, voy a ayudar a este hogar para reparar las consecuencias o ese pecado de mi abuelo que era un ladrón. Podemos hacer mucho bien, mucho bien. O sea, no venimos acá porque veo que queremos, sin querer, a veces queremos vivir en un egoísmo y queremos hacer lo que menos tenga esfuerzo. Pero resulta que Jesús no tenía ni dónde reposar la cabeza y vino a servir.
Y si te cuesta esa persona, no la tragas y no la puedes ver ni en pintura, porque a veces pasa, ¿verdad? A mí me pasa, créanme que a mí no lo puedo ver ni en pintura. Después digo, Lorena, por favor, toda la vida la gracia la estás echando en un saco. O sea, sí lo puedo ver en pintura, sí lo puedo ver, que a veces pasa, somos humanos. Ofrecer, pedirle a Dios la gracia de la sanación. Tenemos los santos. También este padre es muy inteligente, claro, Dios le da sabiduría, pero ¿qué hace él? Él tiene muchas reliquias. Vamos a suponer que él encuentra que esta persona está aquí porque tiene un rencor contra su padre y no perdona a su padre, porque vamos a suponer que uno de los exorcismos era que su propio padre lo había violado. Pues él trae la reliquia de Santa María Goretti y trae la reliquia de San José. Le dice, tú vas a sanar, San José ahora va a ser tu padre. Y Santa María Goretti, con esta intercesión, tú vas a ayudar a sanar. Es decir, si tenemos alguna dificultad, vamos a mirar la vida de los santos. Santa Rita, que fue madre y esposa, trabajó en la reconciliación y el perdón. Busquemos ese santo que haya tenido quizás esa particularidad o eso que ha pasado. Y esto es lo que hace este sacerdote. ¿Por qué? Porque donde hay una reliquia está el santo y eso el demonio no lo soporta. Y ha logrado entonces la expulsión del demonio. Muchísimas gracias. En el tiempo que nos queda, vamos a venerar la reliquia. Le doy gracias a las personas que estuvieron en vivo y nos acompañaron en esta tarde. Gracias, Lore. Gracias por todo lo que nos enseñas y nos compartes. Ahí están viendo la reliquia de Santa Rita de Casia. Pedimos que interceda por sus vidas, sus situaciones y con todas estas enseñanzas que Lorena nos acaba de dar, que pues el Espíritu Santo nos guíe a ser hombres y mujeres de renuncia y de renovación en nuestra fe. Amén. Bendiciones a todos. Bueno, ahora que vamos a pasar a la